Hola, hoy día vamos a estar hablando del sistema respiratorio y para eso vamos a comenzar hablando de la histombrología. Para esto tenemos que comprender esta visión eh, de la formación de la región de la cavidad nasal y para eso nos vamos a acercar a la segunda imagen para comprender que en la región más rostral vamos a ver el desarrollo de un estomodeo. El estomodeo es una abertura que existe en la región más rostral, más anterior, ¿ya? Y a eso nos referimos con la abertura de una doble capa de tejido embrionario que está formado por un ecto y endodermo para generar la formación de un estomodeo. Este estomodeo es lo que estamos abriendo acá y da paso a una primera porción del intestino delgado que es el intestino faríngeo. Posterior al intestino faríngeo continúa la porción del esófago y estómago donde se forma este bronquio traqueal. Aquí es donde nace este sistema respiratorio cuando lo vamos a ir viendo en su bifurcación. Pero antes de eso, tenemos que ver cómo este estomodeo se divide en se divide gracias a tres procesos. Un proceso que viene desde la región más superior y descendiendo por la zona central, que se llama septum nasal, dividiendo así la que va a ser la futura cavidad nasal en dos partes, y por el piso de la cavidad nasal y dividiéndose aparte de la cavidad oral, va a estar la presencia de un paladar, de dos procesos palatinos secundarios, que ambos se unen, ¿no es cierto?, a nivel de, y fusionándose también, perdón, con el septo nasal. De esta manera se divide la cavidad nasal en dos partes y se separa también de la cavidad oral. Eso explica la malformación que existe muchas veces en el nacimiento, un problema congénito que existe en niños con labio fisurado y paladar fisurado, complejidad que puede llevar a que el niño, por ejemplo, no puede generar vacío. Si no hay paladar, no hay vacío, no se puede succionar la leche. ¿Ya? Es por esto que ahora vamos a ver cómo ese divertículo traqueal comienza comenzar a dividirse. ¿Cómo nace este divertículo? Este nace a partir de un crecimiento, de una evaginación, o sea, es un crecimiento por fuera del tubo, no hacia adentro, que sería una invaginación. Sería una evaginación de este endodermo a lo largo del piso de esta faringe. ¿Ya? Esta vaginación ya va a tomar el nombre de este surco laringo traqueal. ¿Ya? Dice que desde las paredes laterales del surco laringo traqueal vamos a ver entonces también un crecimiento. No solamente va a crecer hacia anterior, sino que también va a crecer como un crecimiento diverticulado ya hacia inferior. ¿Ya? Esto va generando una estructura que se va a llamar esbozo pulmonar. Y este esbozo pulmonar, una vez que se dilata, se vagina desde el tubo endodérmico, recordemos que proviene desde el tubo digestivo, este comienza no solamente a crecer, sino que empieza a reducirse. ¿Cuál es el fin de reducirse en el centro de la vaginación? Es poder separar estos dos tubos. El tubo que forma la futura laringe y tráquea y del esófago. ¿Ya? De esta manera, el crecimiento de este divertículo traqueal o respiratorio va a crecer en forma dual, generando dos esbozos pulmonares. Junto con esto, en la laringe existen una serie de arcos faringios o arcos branquiales, ¿ya? Que van del 4 al 6, que van generando las porciones de la laringe. Estamos hablando del cartílago tiroides, estamos hablando del cartílago cricoides, ¿ya? Que conjunto con otras estructuras están alineadas desde el punto de vista embriológico y por lo tanto anatómico y neurológico, ¿ya? Con estructuras, por ejemplo, de los osículos del oído, el cartílago de Meckel y el proceso estiloide que posteriormente va a vincular con el hueso hyoides. Todos estos arcos faringios branquiales se generan durante el espacio que existe en tubo, eh, ese tubo digestivo que se va a originar a partir de este eh, intestino faringio previo a la formación de una laringe. De esta manera, vamos a darnos cuenta que si seguimos hacia la tráquea, va a ser un tubo laringotraqueal, dice que el caudal crece hacia el mesoderma espláncnico, este va descendiendo, ya, creciendo hacia el inferior, la zona inferior,
y se va a empezar a bifurcar. Esta bifurcación va a ser siempre en forma dicotómica. ¿Qué significa esto? Que hay un crecimiento dual cada vez que se forma un conducto, cada uno de dos se forman otros dos más y otros dos más para generar posteriormente un árbol bronquial. Es importante comprender que este árbol bronquial, a medida que crece en medio de un tejido mesodérmico completamente indiferenciado, posteriormente se tiene que vincular con vasos sanguíneos en medio. Por lo tanto, el mesodermo que está alrededor se empieza a diferenciar, inducido también por este tejido endodérmico que forma los conductos de este futuro pulmón. A medida que van creciendo entonces los sacos celulares, como vemos viendo acá, se empiezan a adherir, ¿no es cierto?, capilares sanguíneos que van a empezar a adherirse a cada uno de los bordes muy íntimamente para posteriormente generar un sistema de intercambio gaseoso entre un tejido escamoso, un tejido plano y los vasos sanguíneos que están íntimamente comunicados. Para esto hay que comprender que a medida que va creciendo el pulmón, también se van uniendo las membranas pleurales. Por lo tanto, a medida que va creciendo el pulmón, las pleuras se van reduciendo en su espacio, ¿ya? Pero se van vinculando estrechamente, no perdiendo el futuro que consiste en generar una cavidad de una presión negativa para que el pulmón se mantenga expandido en forma constante. ¿Ya? Aquí vemos como en esta imagen comienza a crecer, vemos como existe una cierta comunicación inicial a través de un mesocardio dorsal, pero posteriormente este corazón se empieza a dividir en una cavidad completamente distinta y a medida que va creciendo el pulmón se va generando una futura bolsa pericárdica para posteriormente quedar completamente envolviendo la bolsa pericárdica y los pulmones quedan completamente alrededor de este corazón. Los pulmones, a medida que van creciendo entonces, las bolsas pleurales empiezan a generar y estas quedan completamente adheridas a medida de que existe el crecimiento pulmonar generando esta cavidad pleural. Una pleura parietal que queda unida a la caja torácica y una pleura visceral que queda unida al epitelio, al tejido propio del tejido pulmonar. A medida que va creciendo este desarrollo pulmonar y va creciendo cada uno de los conductos que van a futuramente conducir, vamos a ver un sistema de conducción que tiene que ir madurando a medida que existe el desarrollo embrionario. Esto ocurre a partir de los 20 días hasta incluso, como vemos acá, hasta los 6, 7, incluso 8 años. Nos vamos a dar cuenta entonces que el árbol bronquial comienza con un proceso inicial que se llama periodo embrionario, donde se forman la tráquea y algunos bronquios principales, un periodo pseudoglandular que va entre la sexta y 18 semanas, formando bronquiolos y bronquiolos terminales, un periodo canalicular que va entre la 16 y la 28 semanas, formando bronquiolos respiratorios, y los últimos dos que ya son a término, que es el periodo sacular y un periodo alveolar que va terminando incluso hasta la edad por nacimiento. Esto va explicando entonces también que como hay niños que son asmáticos en realidad antes de los 6 años y pasados los 6 años, 6, 7, 8 años incluso, no son más asmáticos y en realidad es un síndrome bronquial obstructivo que va impidiendo una correcta ventilación, pero es producto de la inmadurez de los pulmones, ya que existe incluso hasta 6, 7, 8 años. Posterior a eso, si el proceso aún es insuficiente en su proceso ventilatorio, entonces hay que hacer evaluar médicamente el porqué y si hay ayuda farmacológica para esto. Para esto tenemos que escribir estas etapas embrionarias. La primera etapa embrionaria está formada por un momento inicial que está en las primeras 4 semanas del desarrollo embrionario y que está formando el surco laringotraqueal, la formación de la tráquea y de los bronquios, tanto derechos como izquierdos. Una segunda etapa en la cual está la etapa pseudoglandular, ¿ya? Donde el tejido del pulmón tiene aspecto como de una glándula, ¿ya? Comienza la formación de un sistema arterial pulmonar y podemos ver acá cómo existen pequeños tinción de color rojo evidenciando la presencia de estos eritrocitos en medio del tejido pulmonar. A medida que va creciendo este conducto, fíjense que ocupa un epitelio de tipo cúbico, ¿ya? Aún así el tejido mesodérmico comienza a diferenciar ciertos capilares que empiezan a tener vinculación con el tejido en desarrollo. La tercera etapa, que es la etapa canalicular, la etapa donde se forman, como dice aquí, bronquiolos respiratorios como resultado de la yemación, o sea, en crecimiento dicotómico de estos bronquiolos. Van a crecer una gran cantidad de vasos sanguíneos a su alrededor
y se asocian con los bronquiolos respiratorios. Un feto que pueda nacer en esta etapa puede incluso sobrevivir, por supuesto, bajo cuidados intensivos, ¿ya? Pero puede nacer sin ningún problema. Si nos damos cuenta, el epitelio cúbico, a medida que se empieza a expandir, se empieza a hacer plano, lo que conlleva la presencia de estos bronquiolos respiratorios. ¿Ya? El epitelio plano es el que permite el intercambio gaseoso. El epitelio cúbico no lo permite, por eso es necesario que se expanda aún más el desarrollo de este sistema de conductos. Son más imágenes que vamos viendo cómo empieza a haber más aberturas, más espacios en medio del tejido pulmonar. Cuarta etapa, la etapa de saculación, el momento donde se generan los sacos alveolares, ¿ya? Y comienza una diferenciación de los tejidos que revisten estos sacos. Estamos hablando de las células alveolares de tipo 1, o también llamados neumocitos de tipo 1, y las células secretorias de tipo 2, o neumocitos de tipo 2. En caso de intercambio gaseoso, las neumocitos de tipo 1 son las que tienen esta acción versus las que tienen las secretorias de tipo 2, que liberan un surfactante que permite ocupar el espacio de los conductos y no se colapsen estos conductos. Por lo tanto, se ocupe o no ocupe, se ventile o no se ventile ese conducto, el surfactante va a estar ocupando ese espacio de manera que no se pueda colapsar este tubo bronquiolar. Esta es otra vista de estos bronquiolos, como vamos observando, ¿no es cierto? Mira cómo empiezan a expandirse. Esta es una tensión que permite observar de mejor manera las fibras elásticas que también comienzan a diferenciarse a partir del mesodermo, envolviendo completamente los sacos alveolares. Esta es una corte de un ratón en fase sacular. Vemos cómo existe mayor expansión de espacios, ya no hay tanto tejido mesodérmico indiferenciado, ya es un corte transversal de un feto de rata y observamos cómo los pulmones ya comienzan a verse la presencia de estos bronquios principales, arterias y venas principales que acompañan principalmente a estos grandes conductos y comenzar a dividirse la gran cantidad de estos conductos pulmonares. Esta es una fase alveolar, no, si usted se da cuenta, ya no hay tanto tejido, existen bastantes espacios de ventilación, ya el tejido alveolar se hizo completamente plano, está completamente diferenciado la presencia de estas células alveolares de tipo 1 y de tipo 2. ¿Ya? Aquí vamos a observar que en la zona alveolar observamos la presencia de distintos tipos de tejidos, estamos hablando del tejido que conforma el neumocito tipo 1, célula de tipo plana, ¿ya? Fíjense cómo se expande la célula plana, y un neumocito tipo 2 es una célula muy grande, ya con estructuras bastante desarrollados, ya obviamente la presencia de granulocitos en su interior evidencia la formación de las secreciones en el pulmón. La presencia de estos macrófagos también, estas células medianamente amorfas, bastante grandes eso sí, con algunas granulaciones importantes en su interior que ayudan al medio de defensa que tienen este tejido que tiene contacto directo con el aire. Desde el punto de vista hacia la histología, nos vamos a dar cuenta que los pulmones están, ¿no es cierto?, asociados a dos porciones, una porción conductora que tiene que ver con la entrada y la salida de aire y una región respiratoria que es la que en realidad genera este intercambio gaseoso. Por lo tanto, vamos a observar dos grandes porciones. Está formada la primera por la porción conductora, laringe, tráquea, bronquios principales, lobales y segmentarios, y una porción respiratoria que está asociada con los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y, propiamente tal, los alvéolos que los generan este intercambio gaseoso. Para iniciar, vamos a observar que la cadena nasal va a estar dividida en tres partes. Vamos a hablar de la histología desde las zonas más altas hasta llegar finalmente al pulmón. Para esto tenemos que comprender, lo hemos comentado en cursos anteriores de anatomía, la característica del acondicionamiento del aire que debe generar esta cavidad nasal, que es el calentamiento del aire, la humectación, la filtración, la eliminación de partículas, ¿ya? Y la función de estas mucosas que revisten interiormente esta cavidad nasal es humedecer, atrapar las partículas que han eludido las fibrisas, que son estos pilitos que nosotros nos encontramos aquí, y impedir la deshidratación del aire. Necesita entrar completamente humectado. Para esto, la cadena nasal está definido como cámaras, ¿no es cierto?, pares que están separadas por un tabique óseo cartilaginoso, ya está comunicado por delante por las narinas, por detrás está formada por la rinofaringe, ¿ya? Y hay tres porciones. Una región del vestíbulo, que es lo que usted ve aquí, ¿no es cierto?, hasta donde se ven las fibrisas,
esto sería el vestíbulo, y de ahí hacia atrás nos vamos a encontrar con el segmento respiratorio y un segmento olfatorio. Entonces tenemos la región del vestíbulo, tenemos una región olfatoria que comprende una gran cantidad del espacio de la cavidad nasal, incluyendo, ¿no es cierto?, el espacio de las conchas nasales, y una región superficial, o más que superficial, superior de la cavidad nasal, obviamente contacto con el hueso etmoide para poder tener contacto con el nervio olfatorio. El segmento respiratorio, o sea, estamos hablando de toda la cavidad nasal, está compuesto por un epitelio pseudo-retificado cilíndrico ciliado. ¿Ya? Sus paredes mediales son lisas, sus paredes laterales de repliegue, que son estos cornetes, estas conchas, y distintos tipos de células que están asociadas a este epitelio pseudo-estratificado. En la región olfatoria nos vamos a dar cuenta que el techo de la cavidad nasal va a estar tapizado por una mucosa olfatoria especializada, nos referimos a un epitelio pseudo-estratificado ciliado, ¿ya? Y obviamente la presencia de células olfatorias. Son células neuronas bipolares que tienen, ¿no es cierto?, sus dendritas que van a permitir un intercambio especial. Se tienen que cambiar este impulso nervioso a partir de una estimulación química que tiene que ver con los olores, ¿ya? Y ese impulso se va posteriormente hacia las neuronas que están asociadas al nervio olfatorio, que llegan a unirse en el bulbo olfatorio. Entonces, las neuronas bipolares llegan al olfatorio, hacen sinapsis con el nervio olfatorio que nace desde el bulbo olfatorio para proyectarse por el tracto olfatorio hacia el cerebro, ¿ya? Por lo tanto, aquí encontramos estas perforaciones que comentamos en el hueso etmoides, son ocupadas por este nervio olfatorio. Dentro de la cavidad nasal va a haber una comunicación con una serie de cavidades, ¿no es cierto?, que están paralelas, ya estamos hablando de los senos paranasales y otro tipo de senos como el seno frontal. Son extensiones del segmento respiratorio de la cavidad nasal tapizados ¿por qué? Por un epitelio pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado, y tapiza completamente. Acá tengo una imagen de lo que podemos observar como es la mucosa. Usted se da cuenta, es una mucosa muy humectada y una gran cantidad de mucus. Es muy roja a causa de una gran cantidad de irrigación que presenta, ¿ya? Y estrecha los espacios para que el aire realmente, cuando pase ahí, tenga contacto sí o sí con la humectación, con la filtración y con el entibiamiento del aire. Si nos vamos descendiendo, pasado el nivel del paladar duro, nos vamos a encontrar ya con la faringe hacia el paladar blando, ¿no es cierto? Y esa región va a estar tapizada de dos maneras. Hay una zona de la mucosa de la faringe, recordemos que hay una parte de la faringe que tiene contacto con alimentos, que tiene que ver con la orofaringe, y a eso nos referimos con la mucosa faringe expuesta a abrasión, y está formada por un epitelio estratificado plano, no queratinizado, resistente al roce, y una región no expuesta a esta abrasión, que tiene que ver con la región respiratoria, ya principalmente la nasofaringe, y es un epitelio pseudo-estratificado ciliado con células caliciformes, lo que explica una gran cantidad de mucos en esa zona, obviamente necesaria, porque el mismo aire va generando una desecación de la cavidad, por lo tanto necesita estar humectado. Si nos vamos hacia más inferior, nos encontramos con la laringe. De la laringe nosotros sabemos que anatómicamente hablando estaba compuesto por un esqueleto de cartílagos, ¿no es cierto? Y vamos a darnos cuenta que está revestido por un epitelio bastante especial. En el caso dice la función es de conducción de aire y la fonación, y los pliegues vocales están formados por un epitelio estratificado plano, ¿ya? Un epitelio estratificado plano, ¿ya? Y una gran cantidad de tejido sostén asociado a un tejido fibrocartilaginoso, ¿ya? Que está asociado a esta submucosa bastante rica en tejido conectivo laxo. Hay una cantidad también de glándulas serosas, que son las que mediante conductos son liberados hacia la región epitelial para también mantener constantemente humectada esta zona laringea. Si seguimos hacia inferior, llegamos a la tráquea. La tráquea tiene un diámetro de 2,5 centímetros de diámetro, 10 centímetros de largo, y obviamente va desde la región, desde la faringe hasta ver la mitad del tórax, lo que significa estos 10 centímetros. Posteriormente, estos se dividen en dos bronquios principales y nos vamos a dar cuenta que existen, al corte del histológico, nos damos cuenta que esta tráquea está formada por una capa inicial más profunda que está en contacto con el aire, que se llama mucosa. Está formado por un epitelio certificado, cilíndrico, ciliado y una lámina propia rica en fibras elásticas, ¿ya? Que es lo que vamos a observar en el laboratorio.
una submucosa formada por tejido conjuntivo un poco más denso que la lámina propia, y una capa cartilaginosa que está asociada a un cartílago hialino en forma de C, ¿ya? La cual, recordemos que está incompleto y está cerrado entre los bordes libres mediante un músculo traqueal que es de características de clasificación de musculatura lisa. ¿Ya? Por fuera, una adventicia que está asociada a un tejido conjuntivo que adhiere a estructuras contiguas. ¿Ya? Por lo tanto, vincula a algunos vasos sanguíneos, incluso se puede vincular con el contacto con el esófago. Estas imágenes nos muestran las capas que están formando esta tráquea, ¿ya? Una región epitelial, una región de la submucosa, hay glándulas asociadas, musculatura lisa y cartílago que va a estar vinculando con el tejido traqueal. Las células principales son células pseudoestratificadas, por lo tanto hay muchos tipos de células, ¿ya? Todas asociadas a la secreción, a la presencia de cilios, ¿ya? A la presencia de protección que está asociada a estas células. La membrana basal va a estar asociada, ¿no es cierto?, al epitelio, ya rica en fibras colágenas, muy juntas, dice que se considera parte de la lámina propia de infumadores con tos crónica, esta capa es mucho más gruesa, y un tejido conjuntivo laxo con gran cantidad de linfocitos, de plasmocitos, de mastocitos, de eosinófilos, de fibroblastos, tejido linfático difuso y nodular, que va a permitir también una barrera alta de defensa. La submucosa, como usted se da cuenta, va a estar revestida, ¿no es cierto?, por un tejido conjuntivo laxo, ya gran cantidad de vasos sanguíneos, es muy irrigada y obviamente si hay vasos sanguíneos van a estar asociados también a tejidos linfáticos y cantidad de glándulas mixtas, serosas y mucosas que van a permitir mantener humectado todo el tubo traqueal. Por lo tanto, si vamos de la tráquea, vamos a ir vinculándonos posteriormente con los bronquios. Si volvemos acá, recordemos que hablando de bronquios, son conductos principales, los cuales van a estar formados por bronquios principales. En el caso del bronquio derecho dice que es más corto y más amplio, ¿ya? Y ellos van a estar formados por anillos cartilaginosos. Ahora, los bronquios, la tráquea está formada por anillos cartilaginosos y si nos vamos acercándonos al bronquio, el anillo cartilaginoso se va diluyendo, por lo tanto no vamos a encontrar precisamente anillos, sino que zonas de placas de cartílago que van a estar, eso sí, como un rinoceronte, como por placas, ayudando a estructurar que el bronquio se mantenga siempre lo más abierto posible para que el aire pueda conducir sin ningún problema. ¿Ya? Existen las paredes bronquiales, son 5 capas, están descritas en la mucosa, ¿no es cierto?, de menor altura y disminuye la lámina propia, una capa muscular, ya que mantiene un diámetro adecuado, es muy pequeño esa capa muscular, casi poco notoria, muy funcional pero poco notoria, una submucosa con tejido conectivo laxo, ¿ya? Y una adventicia bastante moderada su densidad. En los casos de los bronquiolos, el epitelio va cambiando. Si nosotros vamos a los bronquios, nos vamos a dar cuenta que es un bronquiolo de epitelio pseudoestratificado, ¿ya? Y con células que pueden ir descendiendo en función. Es distinto a un bronquiolo. Los bronquiolos son bronquiolos terminales, dice ya no hay células caliciformes, ya no hay secreción de mucus. ¿Ya? Estas zonas tienen que ver con el contacto del intercambio gaseoso, por lo tanto ya no hay alta presencia de células caliciformes y las células pseudoestratificadas que son cilíndricas se empiezan a reducir de tamaño, se hacen más cúbicas e incluso hasta llegar al estado de plano, como en el caso de los bronquiolos respiratorios. Este es el sistema respiratorio. Tenemos que llegar a la presencia de los alvéolos, que son entre 150 a 400 millones de alvéolos. Estamos hablando de 70-80 metros cuadrados a 0,2 milímetros de diámetro, ¿ya? Y la presencia de células, como hemos nombrado anteriormente. Hablamos de neumocitos de tipo 1 y neumocitos de tipo 2. El neumocito tipo 1, fíjate bien lo que dice aquí, es un 40% de las células, no es mucho. 40% de las células están compuestas por los neumocitos de tipo 1. Pero ese 40%, como son células planas, ocupan el 90% de la superficie. El 90% de la superficie está ocupada por el neumocito tipo 1. Por el contrario, si damos vuelta a los números, el neumocito tipo 2 son un 60% de la población celular, pero solamente ocupan un 5 o un 10% de la superficie alveolar. Por lo tanto, hay muy poquita espacio. Pero eso sí, fíjate lo que dice acá abajo,
En caso de daño o destrucción, los neumocitos de los tipocitos tipo 1, o sea, estos que están acá, que son los que generan intercambio gaseoso, los neumocitos tipo 2 aumentan en número y tamaño. ¿Ya? Por lo tanto, hay que ir viendo y cuidando muy bien estas células. ¿Ya? Tenemos la presencia, entonces, ante la región de los sacos celulares de un neumocito tipo 1, células planas, neumocito tipo 2, que son células redondas y grandes, la alta presencia de capilares, ¿ya? Y más de algún macrófago que nos vamos a encontrar.